Hemos leído el Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 31 y en adelante, donde Jesús le dijo a los judíos que habrían creído de una libertad, que si ellos realmente creían en Él, ellos iban a ser libres, iban a ser verdaderamente libres. Jesús le dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y ellos dijeron, pero si nunca fuimos esclavos de nadie. Nosotros miramos, hermano, en el libro de Éxodo y empezamos del capítulo 1 y vimos cómo Israel era esclavo de Egipto. Ellos dijeron, nunca fuimos esclavos de nadie. Se olvidaron de dónde fueron sacados. ¿Cómo que nunca? Sí que ellos también pasaron una vez por esa esclavitud. La esclavitud debajo del yugo de los egipcios. Nunca fuimos esclavos de nadie. Como que alguien dijera, yo nunca mentí. Como que alguien dijera, yo nunca hice esto. Si bien quizás no hizo una cosa con sus hechos, pero ¿y en su corazón? Jesús dijo así, el que mira a una mujer 2 veces para codiciarla en su corazón, dice, ya adulteró. Yo nunca adulteré. Ajá, ¿y en su corazón qué pasó? Con la codicia. Jesús dijo, el que mira 2 veces, es decir, mira para codiciar, dice, ya lo hizo dentro de su corazón. Cuando Jesús le dijo de ser libre, dijeron, nunca hemos sido esclavos de nadie. Nunca se olvidaron de la esclavitud de Faraón. Se olvidaron cuando estaban debajo del yugo de servidumbre, pero Jesús no le hablaba de eso. Jesús le hablaba de otra libertad, de una libertad gloriosa donde entran los hijos de Dios, los que han creído, donde solo mediante la palabra de Dios se puede hacer libre. Por eso Jesús le dijo cuál era la esclavitud que tenía. Jesús le dijo que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, es decir, es esclavo de lo malo, de acciones malas, de actitudes malas, de obras malas, de lo cuales no se pueden libertar. No puede el hombre natural por su propio medio salir del pozo donde entró porque su naturaleza humana es inclinada a lo malo. Por eso Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad, dice, os libertará. Entonces, ¿cuál es la verdad que hace libre justamente al hombre para que salga del pozo y para que no caiga más en él? La verdad traída por Dios mediante su palabra que nos enseña que el hombre que ha creído ha muerto a todo lo que era y nace en una nueva creación en la cual debe vivir para ser verdaderamente libre, libres. Por eso nosotros leímos el verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, ¿qué es lo que hace libre? La verdad. Si no aparece la verdad de Dios, de la revelación de la palabra de Dios, no hay libertad, no puede alguien ser libre de la esclavitud del pecado si no conoce la verdad. Por eso es que lo que ha hecho Dios, hermano, ¿cómo es que en su preocupación y amor por la iglesia, Él algo constituyó? En el libro de Efesios, capítulo 4, verso 11, dice lo siguiente. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces nosotros miramos, ¿qué es lo que dijo Jesús que hace libre? La verdad. ¿Qué es lo que ha hecho Dios, hermano, para llevar adelante esta verdad? Porque la verdad de Dios comienza en Cristo Jesús, pero luego sigue la verdad con los discípulos.
Jesús vino, anunció la verdad, preparó a los suyos, estableció 12 y luego, hermano, fue el momento de irse, de hacer su obra culminadora en la cruz. Murió el pecado del mundo, fue, hermano, quitado a causa de la muerte de Cristo, pagó el precio por todos los hombres y voló al cielo, es decir, está sentado a la diestra de Dios. Pero esta verdad le fue confiada a sus discípulos, es decir, a los apóstoles, y a su vez los apóstoles comunicaron la verdad a los que habían de venir, y a su vez a los que habían de venir, y así pasó hasta llegar hasta nosotros la verdad que hace libre. La verdad que hace libre. Por eso nosotros leímos en Efesios 4:11 cómo es que el Señor, preocupado por la iglesia para que ellos crezcan y lleven la verdad para hacer libre a los hombres, entonces le constituyó justamente ministro, porque dice, y él mismo constituyó, y luego dice los ministros que él los puso, él mismo constituyó. ¿Y para qué lo puso? Dice, para perfeccionar a los santos. Quiere decir que Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Vio? Por eso nos da los días de culto. Ahora el Señor nos da los grupos. Los grupos, hermano, es justamente para que nosotros alcancemos el desarrollo de esta doctrina que nosotros hemos recibido, que estamos recibiendo del Señor, que nosotros la alcancemos. Nos da los grupos, por eso el valor que tiene, hermano, el grupo para lo que hemos creído. Ninguno de los que han creído debería, hermano, no estar en un grupo. Cada uno debería estar en un grupo, los cuales se van a seguir haciendo en el mismo lugar y donde estaban. Entonces, cada uno tendría que esforzarse a estar en el grupo, en la iglesia, porque justamente es parte, hermano, de la enseñanza, es parte, hermano, de la instrucción que nosotros necesitamos para estar preparados para nosotros llevar libertad a otro. Porque un cautivo, ¿cómo va a ser libre a otro? Le dice un preso al otro, él está en una cárcel y el otro está en el otro. ¿Querés que te haga libre? Y él está preso. ¿Cómo lo va a hacer libre si él está preso? Para dar libertad a otro, primero la persona tiene que ser libre. Si no es libre él, ¿cómo va a libertar a otro? Entonces, ¿qué es lo que tiene que haber conocido? La verdad, para él ser libre. Nosotros leímos, y él mismo constituyó. Entonces, ¿qué es lo que constituyó? Dice, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Qué es lo que lo hizo a ellos? Libres. Lo que él constituyó, los hizo libres, y una vez que los hizo libres, los instruyó. Y una vez que los instruyó, los preparó, entonces, hermano, lo constituyó. Primero lo prepara, lo ilumina, le aclara, lo hace libre, le da todas las herramientas que necesita y luego lo constituye para llevar a cabo una obra. Lo que el Señor constituyó no son, hermanos, hombres que no saben lo que hacen, saben muy bien la tarea que tienen que hacer y ellos no se van a desviar. ¿Por qué? Porque Dios lo constituyó, lo puso en un lugar. Entonces, como Dios lo constituyó, tienen claridad en cuanto al trabajo que tienen que hacer. Por eso el corazón de ellos está en perfeccionar a los santos. El corazón de ellos está justamente en que los hermanos crezcan, que los hermanos vayan adelante a la perfección, que los hermanos alcancen una estatura espiritual, que los hermanos se desarrollen, hermano, en cuanto al conocimiento de la verdad y que alcancen, hermano, una perfección, porque en el corazón de ellos está el presentar a todos los hombres que han creído perfectos delante del Señor. Y la tarea del perfeccionamiento le fue dado a ellos. Entonces, ¿qué es lo que sienten? El peso de la responsabilidad del perfeccionamiento de los santos. Por eso ellos no corren detrás de los bolsillos de ninguno, sino que ellos corren detrás de sus almas para perfeccionarla, para iluminarla, para aclararla, para abrir el sentido. Porque el corazón de ellos, hermano, es un corazón como el corazón del Señor. Es decir, que ama a los hombres como Dios los ama, enviando a su Hijo para salvarlo. Ellos lo aman para perfeccionar. Por eso es que el apóstol Pablo dice, y él mismo constituyó. Quiere decir que no le dijo a los hombres, crean, y ahí termina todo. No, los llevó a que crean, pero él mismo le constituyó ministro para que lo perfeccionen. Por eso nosotros tenemos que aprender a valorar lo que el Señor nos ha dado, porque Dios nos ha dado para que nos perfeccionen a nosotros. De ahí la necesidad de nosotros de orar por aquellos que han sido puestos sobre de nosotros para que ellos reciban bendición de Dios, porque cuando ellos más bendición de Dios, más luz, hermano, reciban, más luz van a transmitir.
más luz, más van a enseñar. Nosotros miramos la palabra del Señor en el libro de Eclesiastés. Dice, y cuando más sabio, dice, fue el predicador, más hizo enseñar, dice, enseñó sabiduría, hizo escudriñar, hizo mirar, hizo buscar, es decir, estaba en su corazón la preocupación del crecimiento de los que habían creído, más hizo escudriñar. Entonces, cuando más elevado, hermano, es el pastor, el apóstol, el profeta, hermano, el maestro, el evangelista, cuando más elevado, más puede elevar a la congregación. Por eso debemos de orar por aquello que Dios ha puesto en eminencia, para que el Señor los bendiga, los fortalezca, los libre de todo engaño del diablo, de toda obra satánica. Ellos van a dar la bendición a nuestras vidas y nosotros también vamos a bendecirlos mediante la oración. Entonces nosotros miramos lo que dice el apóstol. Él mismo constituyó. Quiere decir, hermano, que no hay otro que pueda constituir para el perfeccionamiento de los santos si no es el Señor. Si alguien quiere por sí mismo colocarse como el perfeccionador de los santos, él con su propia fuerza querrá hacer algo que nunca lo va a alcanzar, porque no le fue dado. Tendrá la buena intención, pero no le fue dado. Entonces, ¿quiénes son los que van a perfeccionar? Aquello a quien el Señor preparó, constituyó, hermano, y envió. Por eso dice, y él mismo constituyó. Por eso nosotros tenemos que tener los oídos atentos siempre a lo que habla y dice el Espíritu a la iglesia, porque todas las palabras que el Espíritu habla y diga a la iglesia es para nuestro beneficio. Aunque a veces haya palabras que sean como clavos hincados, vio que parece que se mete esa palabra y le pega justo en el clavo, diríamos así, justo en la herida, parece que esa palabra entra. Pero usted no se preocupe, si la palabra lo hiere, sepa que la palabra lo va a curar también. Y si lo hiere es para su beneficio. Es como, hermano, el labrador. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. ¿Y el labrador qué es lo que hace? Dice, todo pámpano, todo aquello que no dé fruto, que tiene vicio, dice, lo corta. Hermano, algún gajo vicioso que no da fruto lo corta. A la planta le duele, ha sido cortado una rama, pero ¿sabe qué? Ese dolor después va a producir bendición. Porque la planta podrá ser luego más fuerte, hermano, y luego podrá producir más fruto todavía en base del dolor que sufrió de ser cortada una parte, pero una parte inservible que no producía. Entonces nosotros miramos, dice, y él mismo constituyó. Y si el Señor lo constituyó, ¿quiénes somos nosotros para no estar de acuerdo? No podemos nosotros decir, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Y qué importa que nosotros no estemos de acuerdo? Si Dios dice algo, nosotros debemos de decir, sí, amén. Nunca tenemos que resistir a la dirección de Dios, a lo que Dios nos está llevando, hermano, y lo que Dios quiere hacer con nosotros, no tenemos nosotros que ponernos resistentes, hermano, resistir a la dirección de Dios, sino que tenemos que aceptar la voluntad de Dios, porque Él es el que constituye. Él no me pregunta a mí si vos querés o no querés, Él lo dice y lo hace. No le va a preguntar a usted, ¿qué te parece a vos? ¿Está bien? ¿Está mal? No le va a preguntar. No le va a preguntar. ¿Quién le enseñó a la mente de Cristo? ¿Quién fue aquel que le enseñó? ¿Quién fue aquel que lo direccionó? Por eso dice, y él mismo constituyó. Entonces, si él constituyó, usted cállese, no diga nada. Él sabe lo que hace. Nosotros quizás no podamos entender, nuestra mente finita no alcanzamos a percibir. ¿Por qué? No entendemos. No importa que usted no entienda, usted acepte la voluntad de Dios, lo que Dios quiere hacer y después vea el resultado. Porque el resultado después se va a ver. El resultado se va a ver. Entonces nosotros miramos acá y dice así, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Entonces nosotros miramos, ¿para qué Dios nos dio este ministerio? Nos dio, hermano, para nuestra bendición. No nos dio, hermano, para que nosotros nos sintamos mal. Nos dio para nuestra bendición, para nuestro crecimiento, para que nosotros podamos alcanzar todas las metas que Dios se ha propuesto para con nosotros. Entonces, si Dios lo constituyó y Dios lo dio, entonces seguramente, hermano, debe de ser una bendición para nosotros, para perfeccionarnos. A veces el perfeccionamiento tiene que ver, hermano, por ejemplo, con un cambio de carácter. Tiene que ver.
Usted es una persona de mal carácter y el perfeccionamiento tiene que venir a tratarlo en su mal carácter para que cambie y deje de mantener el carácter de un hombre natural y manifieste el carácter de un hombre espiritual, que es el carácter de Cristo, el carácter del Señor. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Justamente va a tratar con nosotros en las áreas que nosotros necesitamos. Vamos a estar escuchando la palabra de Dios y Dios de una o de otra manera va a ir tratando en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, va a ir perfeccionando las cosas, hermano, que no está bien para que nosotros podamos llevar a cabo la tarea. Entonces dice así, y él mismo constituyó. Entonces, ¿será que el Señor va a constituir, hermano, personas nulas que no saben nada, que no entienden nada? ¿Será que Dios va a constituir personas que no tengan dirección, personas que no saben lo que hace? ¿O será que antes de constituirlo Dios lo preparó? Primero Dios lo preparó antes de constituirlo. ¿Qué cree usted que está haciendo Dios con usted? Lo está preparando, ¿no ve? Por eso no tenemos que apurarnos, no tenemos que vaya al final, acá no pasa nada, yo no hago nada, es verdad, usted no hace nada, pero no se da cuenta, Dios está trabajando en usted, está siendo perfeccionado, está siendo preparado, está siendo iluminado, hermano, a fin de que tenga la capacidad suficiente para llevar a cabo la obra cuando el Señor lo envíe. Pablo dice que entre tanto que el heredero es niño, dice, está bajo tutores. ¿Por qué está bajo tutores? ¿Quién es el tutor? Es el instructor, el que lo instruye, hermano, el que lo aconseja, el que lo lleva. Mientras es niño, está bajo instructores. ¿Y por qué no sale debajo de instructores? Porque todavía no tiene la capacidad suficiente para llevar a cabo las cosas que tiene que hacer. Por eso tiene que estar en espera. Es el Señor de todas las cosas Él, pero el niño tiene que estar en espera, esperando el tiempo establecido por Dios. Los tiempos no son de nosotros. Yo no le puedo decir al Señor, bueno, te doy un tiempo, Señor, y si no pasa esto, hago esto otro. Yo no le puedo decir eso al Señor, sino que yo tengo que someterme debajo de la voluntad del Señor y decirle, Señor, sea como tú y no como yo. En tu tiempo y no en el mío, cuando tú quieras y no cuando yo quiera. Entonces yo me someto. ¿Debajo de qué me someto? Miramos lo que dice. Él mismo constituyó. Así que el mismo Señor constituyó. Y él mismo constituyó, dice. A unos apóstoles, a otro profeta, a otro evangelista y a otros pastores. Entonces, y maestro. Le preguntó, le dijo, ¿vos qué querés ser? A ver, no le dijo vos qué querés ser. Dios lo preparó. Dios no le va a preguntar a usted, ¿vos qué querés ser? Los hombres puede que le pregunten. Como en una oportunidad escuché que, hermanos, iban a levantar evangelistas, iban a levantar pastores, iban a levantar otros ministros. Entonces le preguntaba, ¿vos qué querés ser? Ministro, evangelista, pastor, maestro, ¿vos qué querés ser? Y yo quiero ser evangelista, listo, bueno, vos vas a ser. ¿Y vos qué querés ser? Dios no le va a preguntar a usted qué quiere ser. Dios lo va a preparar y cuando esté preparado, hermano, le va a dar a usted el título oficial de Dios, el título de Dios, con el don de Dios y con todas las herramientas que usted necesite para llevar a cabo según el don que Dios le dio. No le va a preguntar qué quiere ser, no, Dios lo va a hacer, lo va a formar, hermano, y lo va a mandar. El que hace un trabajo no le pregunta a la madera, ¿vos qué querés ser? Silla, mesa, pata de la mesa. No le pregunta, él toma la madera, él sabe lo que él va a hacer. La madera, hermano, se somete en la mano del Señor y entonces el carpintero hace el trabajo que él quiere con la madera que él tiene en su mano. Nosotros lo mismo, tenemos que estar en la mano del Señor, hermano, y no decirle lo que queremos ser, sino decirle, aquí estoy, sea hecha tu voluntad, lo que tú quieras hacer de mí, hazlo, aquí estoy, y deje que el carpintero trabaje, le va a dar la forma que necesita y va a ser el vaso útil que Dios precisa. El vaso útil que Dios precisa en el lugar que Él necesita, no en el lugar que tampoco usted quiere. Yo me acuerdo que en una oportunidad fue un pastor enviado a evangelizar en un barrio, no era un barrio muy bueno, un barrio bastante pesado, y estuvo un breve tiempo y después le dijo al Señor, no, sácame de este barrio, ya mándame a otro lado, yo acá no quiero, estaría muy fuerte todo esto. Entonces no se trata de dónde nosotros queremos ir, ¿a dónde quiere ir usted?
Cuando usted salga de aquí de la iglesia como un ministro, ¿a dónde quiere ir a usted? ¿A los ricos, a predicarle a los empresarios? ¿A eso quiere ir usted? ¿O quiere ir a los pobres de espíritu? ¿A los que están en cárceles para predicarle la libertad? ¿A los que están enlutados para darle gozo en lugar de luto? ¿A dónde quiere usted? ¿Donde usted quiere o donde Dios lo mande? Piense. Porque la obra es del Señor, no es nuestra obra. La obra es de Dios. Y la constitución, el que constituye es el Señor. No es lo que nosotros queremos, es lo que Él quiere hacer. Nosotros miramos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Usted cree que ellos eligieron? Lo reunió a todos. ¿Vos qué querés ser? ¿Así le dijo el Señor? Estoy seguro que no. Todo bajando la cabeza, todo sometido debajo de la mano poderosa del Señor, todo esperando su voluntad. Sea hecha tu voluntad, Señor, todo sometido. Y Dios empezó a dar dones, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y empezó a dar ministerio y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Es decir, le dio el don, la unidad de la fe y al conocimiento del Señor, lo que el Señor constituyó. ¿Y cómo es que ellos pueden hacerlo y otros no? Porque los otros no han sido constituidos. Aquellos que se constituyen solos, aquellos que se apartan y quieren hacer solos. ¿Sabe cuántos salieron de las congregaciones? Aún de esta misma congregación se fueron diciendo: yo voy a hacer culto, hago culto en mi casa, hago culto allá, hago culto allá, y salieron y siempre fracasaron. ¿Por qué? Porque no han sido enviados por el Señor. Lo que Dios envió, ellos no fracasan. ¿Por qué? Porque Dios va con ellos. No es que ellos dijeron me voy, sino que Dios le dijo ve, y ellos fueron. Y Dios iba con ellos donde quiera que entraban y salían. Pero aquellos que se van solos y que quieren hacer la obra de Dios, parece como que están haciendo la obra de Dios. Parece. Pero no todo lo que parece es. No todo lo que parece es. En el libro de Juan, primera de Juan, capítulo 4, verso 1, dice lo siguiente: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, dice que son falsos profetas. ¿Por qué los llama falsos profetas? Nosotros leímos, a uno constituyó, y entre ellos dice profeta. Apóstoles, profetas, ahí está. A uno constituyó apóstoles, a otro profeta. Y Juan dice así: amado, dice, no creáis a todo espíritu, porque muchos falsos profetas. Entonces, si son falsos, significa que Él no lo constituyó, significa que Él no los envió, significa que Él no los mandó. No lo mandó, no lo constituyó, no lo puso, pero ellos fueron. Y ellos fueron y dijeron: vamos a hacer la obra de Dios. Nosotros estamos haciendo la obra de Dios. Ellos dicen que están haciendo una obra que Dios no los mandó. Por eso Dios no los reconoce. Dios no reconoce a los que Él nos mandó. Ellos se van y en el nombre, nosotros vamos a hacerlo en el nombre. Bueno, hágalo, Dios lo deja, porque es la voluntad permisiva. Una cosa es la voluntad perfecta de Dios, cuando la persona lleva a cabo lo que Dios le dice, y otra es la voluntad permisiva, cuando Dios lo deja que usted haga lo que quiere hacer y parece que lo que está haciendo es bueno porque lo está haciendo en el nombre del Señor y lo está haciendo para Dios. La pregunta es: ¿Dios lo mandó? Entonces usted piense: no, Dios no me mandó, entonces lo que haga va a ser en vano. Dios lo deja que haga, pero Dios no está en ese asunto. ¿Y en qué asunto está Dios? Con aquellos que Él constituyó. Entonces, ¿para qué vamos a buscar, hermanos, ser lo que no somos? ¿Por qué no esperar que Dios haga de nosotros el vaso que quiere? Porque ahora nos está moldeando como el alfarero. Su mano está dentro de nosotros, está operando en nosotros, nos va perfeccionando, nos va preparando. ¿Para qué apurarnos? ¿Para qué querer salir corriendo si todavía, hermano, no es el momento, no es el tiempo? ¿Para qué buscar aquello que todavía Dios no nos dio? ¿Por qué no esperar tranquilo el tiempo necesario hasta que Dios diga ahora? Cuando Dios diga ahora, usted sale y Dios va con usted.
Por eso decía Juan, amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Salieron muchos falsos. ¿Y cuáles son los falsos? Lo que el Señor no constituyó. ¿Cuáles son los falsos? Aquellos que el Señor no ordenó, los que no le dio, hermano, ni tienen el sello oficial de Dios, el sello de Dios. No tienen el sello de Dios como ordenado para perfeccionar a los santos, sino que de sí mismos llevan a cabo, hermano, una tarea que Dios no lo mandó. No son libres. Como no son libres, ellos quieren hacer libre a otro y eso nunca van a lograr hacerlo. Jesús le dijo bien clarito a los fariseos, si vosotros, dice, permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Entonces, ¿de qué lo iba a libertar? Lo iba a libertar del mundo, de la carne y del pecado. Iban a ser hombres libres para llevar la libertad a otro, para ser enviados, para que sobre de ellos venga el Espíritu del Señor, como está escrito, el Espíritu del Señor es sobre de mí, me ha enviado. No es que yo salí solo, Dios me mandó, y si Dios me mandó, yo voy seguro. Yo sé en quién he creído y quién es el que me ha mandado. Por eso dice, el Señor me envió, ¿ve? No dice, y bueno, voy a hacer la obra de Dios. No, el Señor me envió. Entonces dice, porque muchos falsos profetas. Entonces, ¿quiénes son los falsos? Aquellos que el Señor no mandó, que se ponen por sí mismos, que los ponen los hombres, que los levantan los hombres para querer mostrar a otros que tienen una iglesia, que tienen todos los 5 dedos de Dios. Tenemos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Tenemos todos, serafín, querubín, todo. ¿Quieren mostrar qué? Lo que no son. ¿Para qué? ¿Para qué? Amados, no creáis a todo espíritu, dice. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. Verso 5. Ellos son del mundo. ¿De dónde son estos falsos profetas? Dice, ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces nosotros miramos. Dice, hermano, muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y luego habla del espíritu de verdad y del espíritu de error. Entonces dice, ¿cómo vamos a conocer nosotros el espíritu de verdad y el espíritu de error? Y nosotros miramos, ¿cuál es la base para el reconocimiento del espíritu de verdad y el espíritu de error? La base del reconocimiento es el conocer primeramente lo que nosotros somos. Tenemos que entender lo que nosotros somos, lo que hemos recibido. No hemos sido, hermano, levantados por hombre, en un pensamiento de hombre. No hemos sido llamados por el sentimiento o el pensamiento. Tenemos un llamado dado de parte de Dios. Dios nos llamó. Dios puso delante de nosotros hombres que son de Él para edificarnos. Y de ahí conocer lo que nosotros somos. ¿Qué somos? Somos de Dios. Nosotros somos de Dios. Y Juan dice, el que conoce a Dios nos oye. Oye las cosas que nosotros hablamos, las cosas que nosotros enseñamos, lo que iluminamos, la palabra de la revelación que nos fue confiada y que nosotros hablamos y la decimos, los que son de Dios, dice, oye. El que no es de Dios no nos oye. La palabra, el lenguaje que nosotros hablamos, ellos no lo pueden entender. ¿Por qué no lo pueden entender? Porque no reciben la palabra que nosotros le damos. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿En qué lo conocemos? En que no nos oyen. Si no nos oyen, este no es de Dios. Habla de Dios, dice gloria a Dios, todo lo que quiera, pero no nos oye, no quiere oír las palabras que hemos recibido que provienen de Dios. Dicen que son de Dios, pero no nos oyen. ¿Cuál será el Dios de ellos?
Los judíos también decían, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si vuestro padre fuese Abraham, la obra de Abraham, dice, haría. Nosotros tenemos un Padre que es Dios, dijeron después, yendo más arriba. Y Jesús le dijo, si ustedes son de Dios, me amarían a mí, porque yo de Dios he salido y la palabra que yo hablo, no la hablo de mí mismo. ¿Por qué ustedes no entienden el lenguaje con que yo le hablo? Porque no pueden recibir mis palabras, porque vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. Por eso es que no reciben. ¿Qué le estaba diciendo? Que ellos justamente, hermano, eran falsos, que ellos justamente tenían espíritu de error, porque el que no recibe al Espíritu de Dios, ¿qué espíritu puede tener dentro de su corazón? El que no recibe esta palabra, ¿qué espíritu puede haber dentro de su corazón? El que quiere hacer lo que él quiere y no la voluntad de Dios, ¿qué espíritu lo guía, lo lleva? Por eso dice, él mismo constituyó. Si Dios constituyó, nosotros tenemos que alegrarnos, cuidar aquello que el Señor constituyó, orar por ello, velar por ello, para que Dios le bendiga. Cuando más sabio fue el predicador, dice, más enseñó sabiduría al pueblo. Entonces, ¿cuánto necesitamos nosotros orar por los que el Señor constituyó? Porque ellos traerán beneficio a nuestra vida y nosotros seremos de beneficio a ellos orando por ellos. Ellos nos comparten la palabra de Dios, la revelación de la palabra de Dios. Y nosotros compartimos la oración a su favor para que Dios los guarde y los ilumine. Esto es lo que Jesús dijo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Entonces el amor nos lleva a cuidarnos, a alentarnos, a ayudarnos y a fortalecernos los unos a los otros. Así que, hermanos amados, si somos de la verdad, confiemos en Dios. Somos de la verdad. No tenemos duda, sabemos en quién hemos creído. Amémonos los unos a los otros, porque Dios es amor. Y el que está en Dios debe amar como Él nos ha amado. Amén. Oramos delante del Señor.